Buenos días. Hoy empezamos a trabajar un tema que se llama análisis de funciones, exactamente máximos y mínimos de una función, por ahora polinómica. Les habla su tutor Mario. La función que vamos a estudiar es una función de grado 3. Esa función se puede escribir tranquilamente a partir de los ceros o puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte con el eje X siempre se van a escribir de la forma X menos A. Como este numerito que está aquí se llama menos 2, cuando lo reemplazamos nos queda X menos menos 2, o sea X más 2. Este es 1 positivo, entonces nos queda X menos 1. Como este 0, en este 0 rebota, se dice que tiene multiplicidad 2. Por eso escribimos X menos 1 elevado al cuadrado. Si resolvemos esta expresión, obtenemos la función que se puede reescribir en GeoGebra MATLAB derive, que es x al cubo menos 3x más 2. Teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a tener tres cositas interesantes. La primera, que tenemos punto de corte con el eje X. ¿Cómo hacemos para hallar el punto de corte con el eje X? Si no lo supiéramos, igualamos a 0, hacemos y igual a 0 y obtenemos que este producto nos da 0. Y si ese producto nos da 0 es porque alguno de los dos es 0, hacemos el análisis y obtenemos menos 2, 0 y 1, 0. Y si queremos el punto de corte con el eje Y, hacemos x igual 0, x igual 0 y x igual a 0, entonces nos quedaría 2, menos 1 al cuadrado es 1, 1 por 2, 2. Luego entonces nos queda tranquilamente el punto 0, 2. Es mucho más fácil verlo en esta expresión polinómica, ya que si x vale 0, estos dos elementos nos da 0 y y nos queda inmediatamente igual a 2. Todo depende de la expresión que tengamos. Pero independiente, vamos a obtener el mismo resultado. Hay unos intervalos donde crece la función. Eso quiere decir donde esta función asciende. Hay otro intervalo donde desciende y otra donde asciende. Estos intervalos donde asciende se llaman intervalos donde crece la función. El primer intervalo será desde menos infinito hasta menos 1 y el segundo intervalo de crecimiento será de 1 a infinito. Esos intervalos siempre son abiertos. Y el intervalo donde ella decrece es entre menos 1 y 1. Des en cuenta que todos esos intervalos los buscamos sobre el eje X. Pero hay tres puntos fundamentales en ella que están propuestos en la gráfica. Un máximo, un mínimo y un punto de inflexión. ¿Cuál es el máximo? El máximo es el punto menos 1, 4. ¿Cuál es el mínimo? El punto 1, 0. ¿Y cuál es el punto de inflexión? El punto 0, 2. No es que siempre sea un punto sobre el eje Y. El punto de inflexión puede estar por fuera. Es solo una coincidencia del gráfico. ¿Cómo obtenemos estos puntos fundamentales para cualquier función? Teniendo en cuenta el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Que debemos derivar la función, igualarla a 0, resolver esa ecuación y así obtenemos los puntos críticos. Y el criterio de la segunda derivada quiere decir que dada la primera derivada se obtiene la segunda y se analiza la primera componente de los puntos críticos en términos de su valor. Si ese valor nos da menor que 0, se obtiene que ese punto crítico es un punto máximo. Si da mayor que 0, se obtiene que ese punto crítico es un punto mínimo. Y para hallar el punto de inflexión, debemos igualar la segunda derivada a 0 y de esa manera lo obtenemos. Veamos que ahora vamos a revisar el estudio de la función propuesta en forma analítica. Veamos. Tenemos la función y igual a x al cubo menos 3x más 2. Supongamos que no sabemos cuál es su gráfico. Realizamos la división sintética y obtenemos esta expresión. Dada esa expresión nos dicen
Busquemos el corte con el eje X. Bueno, entonces hacemos y igual a 0. Y si hacemos y igual a 0, tenemos el producto de dos expresiones que son iguales a 0, luego una debe ser 0 o la otra debe ser 0. Si 0 es igual a x más 2, el único número que hace 0 esta expresión se llama menos 2. Y si 0 es igual a x menos 1 al cuadrado, pues el único elemento que lo hace 0 es 1. Es decir, que obtenemos dos puntos, corte con el eje x que es menos 2, 0 y 1, 0. Ahora nos preguntan por el punto de corte con el eje y. Para hallarlo debemos hacer x igual 0. Entonces hacemos 0 más 2, 0 menos 1, 2 menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por 2, 2. Obtenemos el punto de corte que se llama 0, 2. Ya teniendo los puntos de corte con el eje x y con el eje y, nos preguntamos si tienen máximo o mínimo. Para ello, lo que hacemos es derivar. Entonces, derivamos la función. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, la derivada de 3x es menos 3 y la derivada de 2, como es una constante, es 0. Igualamos esta expresión, 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Factorizamos el 3 lo pasamos a dividir, nos queda solo la expresión x cuadrado menos 1, o sea, x cuadrado igual a 9, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, y como es una ecuación, el resultado debe ser positivo o negativo. Supongamos, si fuera raíz de x al cuadrado igual a 9, pues, ¿cuál es el número que elevado a x al cuadrado igual a 9? ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado me da 9? 3 y menos 3. Para este caso es 1 y menos 1. Reemplazando x igual a menos 1 y x igual a 1 en la función y igual a x al cubo menos 3x más 2, obtenemos dos puntos críticos, menos 1, 4 y 1, 0. A partir de eso, obtenemos ahora la segunda derivada. Y reemplazamos la primera componente de los puntos críticos, es decir, menos 1 y 1 en esa segunda derivada. Y miremos, si x es igual a menos 1, la segunda derivada será y por menos 1, 6 por menos 1, y 6 por menos 1 es menos 6. Menos 6 es un número menor que 0, luego el punto menos 1, 4, que era un punto crítico, es un punto máximo para esa función. Y para x igual a 1, reemplazamos x, entonces 6 por 1, 6 es mayor que 0, la segunda derivada nos dio mayor que 0, el punto crítico 1, 0 es un punto mínimo de la función. Eso es importante que lo tengamos claro. Para ello, entonces se les sugiere dos gráficas para que se escriban las funciones de ellas y se realice el análisis que acabamos de realizar con la función que nos propusimos. Y por último, realice la gráfica y el análisis para la función y igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2x. Puede hacerlo tranquilamente a partir de GeoGebra, Derive, MATLAB, la que mejor domine. Feliz tarde.